Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Audre Lorde. Cosas que circulan de boca en boca. Los miércoles, desde las 15, nos encontramos en De Boca en Boca, una propuesta de comunicación en la radio pública de la UNDAB, con María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Fernando Buenabad y Néstor Mancini en la coordinación general. De Boca en Boca, los miércoles, desde las 15. Muy bien, y estamos en nuestro espacio de Boca en Boca hasta las 5 de la tarde. Estamos intentando lo que uno a veces dice, tenemos un tiempo, una época en la cual estamos viviendo con tanto avance tecnológico, pero a veces no todo lo que circula tecnológicamente nos permite lograr momentos agradables, bellos momentos. ¿Qué es lo que pretendemos ahora? Porque, bueno, largamente deseado. Vamos a hacer una prueba, a ver si María Teresa Andrueto, nuestra querida escritora y parte también de Boca en Boca, nos escucha y está al aire. Tere, ¿estás por ahí? Hola Néstor, sí, un gusto, los estoy escuchando, espero que todo esté bien tecnológicamente. Se escucha perfecto, te digo, se escucha clarísima tu voz, así que bueno, podemos... Me alegro, sí, me alegro y me alivia. Sí, sé que, bueno, ahí estabas con todo un trámite desde esta mañana tecnológico y nosotros también rogando que la empresa de electricidad no vuelva a dejarnos sin electricidad y bueno, todo lo que hace al mundo, a un mundo feliz, diría Alex Huxley, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo estás, Tere? Bien, muy bien, desde acá, desde las sierras chicas cordobesas, donde ha llovido muchísimo. Sí, algo habíamos escuchado nosotros aquí, hay amenazas desde ayer con muchas nubes, pero la lluvia no reaparece y ahí, en todo caso, ahora hay abundancia de agua, ¿no? Había mucha sequía. Hay abundancia de agua, sí, pero no ha habido destrozos. Sí, algunas evacuaciones en algunos barrios bajos de Córdoba ciudad, pero no daños como en otras partes del país. Sí, que bueno, ahí nos tiene en alerta, ¿no? Bahía Blanca, Tucumán, bueno. Sí. Pero bueno, nosotros veníamos deseando, teníamos pendiente, yo en lo personal, como ya aparecen tan seguidos tus libros, yo no termino de leer uno que ya tengo que estar con el otro, así que... No, bueno, no es necesario leerlos a todos. No, pero bueno, es parte, se supone incluso de nuestra tarea, ya ni siquiera solamente como comunicadores, sino como docentes, así que algo habrá que hacer, decía algún personaje de la televisión y algún cantante en otra época. Yo, por supuesto, quiero partir, aunque vamos también a hacer pie en tu nuevo libro, como si fuesen fábulas, pero quiero hacer pie primero en una lectura de provincia, que bueno, vio la luz el año pasado, a principios, y que bueno, vos mismo recogés, una cita de... espero pronunciarlo bien, Annie Ernaux, sí, donde vos casi definís que, bueno, el libro no es una biografía, no es una novela y que tiene un poco de literatura, de sociología, de historia. En tiempos donde uno todavía, yo te digo, necesita a los estudiantes, incluso a estudiantes de nivel superior, darles seguridades. Nosotros, al menos en esta universidad y en la de Quilmes, ya sabemos que los géneros en su estructura clásica están más que estallados y uno hoy ya no encuentra solamente una novela en su estructura muy clásica o una biografía en su estructura muy clásica. Pero bueno, aquí has hecho como un mix, ¿no? Ahí un intento de amasar algo de tu vida con también algo de lo que tiene que ver lo que vos observás y lo que vamos construyendo como sociedad desde, bueno, tu modo de narrar y contar. Sí, a mí es una suerte de, para los oyentes, una lectura de provincia es como una suerte de autobiografía lectora, siguiendo como un poco el decurso de mi vida, digamos, en relación a los libros leídos. Pero hablando de uno, en la idea de que hablando de uno, habla de una época y de un
territorio, de una zona. Hace unos días, conversando con un amigo, me dice, yo leo ese libro y veo que los libros que vos leíste, casi todos son libros que yo también leí. Claro, un poco más o un poco menos, refleja, digamos, lo que leyó una generación. Algunos menos, otros más, pero digamos, lo que se leía en una generación. Y en ese arco que va desde una chica de un pueblo, digamos, porque bueno, quizás es distinto para quien se ha criado en una ciudad con mucho acceso a espacios culturales, en una época en la que la virtualidad no existía, en la que nos movíamos muy poco de casa. Entonces, ¿cuál era el acceso de entonces? ¿Quiénes accedían y quiénes no? Porque conjunción un poco insólita, yo tuve acceso a todos esos libros estando en una zona donde no había tanto de eso, y luego, bueno, el paso por la universidad, la vida adulta, ¿no? Los libros como consuelo, los libros como instrumentos de lucha, los libros para concientizarnos. Bueno, el libro en distintas situaciones de la vida, ¿no? Sí, yo voy a ir haciendo como una especie de puente entre lo que es tal vez la realidad de nuestro ser lectores, sobre todo en mi caso, y también en la faz de escritor, porque todos de alguna manera producimos algo, más Sí, original o claro, menos original, claro. ¿no? Vos en los inicios de una lectora de provincia, vos marcas que, bueno, mucho tuvo que ver no solamente tu mamá, también tu papá, digamos, en la cuestión de que hubiera Sí. libros en tu casa. A veces faltaban otras cosas más esenciales, pero libros no. Sí, eso es algo que, bueno, que les agradezco, entre las tantas cosas que uno puede agradecerles a los padres, eso, ¿no? La presencia de los libros y la importancia, además de los libros, porque, digamos, había libros en casa, una biblioteca grande para el lugar donde vivíamos, para la zona, para el barrio y demás. Pero si la miro en relación a mi biblioteca de hoy, no tan grande, un mueble, digamos, de Mm, una pared o de con libros, ¿no? mm. Pero había libros. Y eso no era algo tan común en ese contexto, pero era también los libros y el valor que tenían los libros y la importancia que se le daba a alguien al que le gustara leer. Entonces, bueno, a veces hasta pienso que yo me hice lectora para que ellos sintieran que yo era importante. Tere, y ahí, digo, reconociendo que la influencia aquí de tus padres fue importante, digo, sigue siendo esta tesis vigente hoy en un panorama que aparece mucho más diverso a la hora de construir lectores, ¿no? Tenemos mucho a la mano, tal vez tenemos una biblioteca inmensamente grande porque lo encontramos todo hasta en el celu y paradójicamente encuentro que es muy variable. A veces te encontrás con muy buenos lectores, Sí. apasionados y otros que hasta incluso reconocen no solamente no ser afectos a la lectura, sino que tampoco lo encontraron, digamos, como incentivo en la casa o lo encuentran. Sí, eso también era antes, porque reconozcamos que, bueno, al menos en el medio donde yo vivía, pocos chicos de mi edad leían o tenían libros en su casa o tenían padres a los que les interesara leer. O sea, que eso no es una cosa de hoy, porque a veces se mira ese pasado idealizado como si Mm, antes la gente leyera. Y no, bueno, yo leía, había gente que leía, pero no todo el mundo. Es más, si lo miramos en términos de números, hoy hay más lectores que en aquel momento en nuestra sociedad. Lo que pasa es que, digamos, yo en algún momento escribí un texto acerca de eso, ¿no? Porque hay una frase que a veces se dice, ¿por qué antes se leía y ahora no? Y la pregunta no es esa, la pregunta es quiénes leían antes, dónde y quiénes hoy, y quiénes antes no y quiénes hoy no. Porque, digamos, lectores de antes, los que eran lectores
en otras generaciones eran muy lectores, porque no había tampoco otras maneras, otros entretenimientos a través del relato. Entonces no había series, no se accedía tanto al cine, o no había cine en la casa por lo pronto. Entonces, el que leía encontraba en la lectura no solo saber, sino también entretenimiento, pasatiempo, etcétera. Hoy quizá los que leen no sé si serán tan lectores, pero sí que hay más lectores. Entonces es más inclusiva hoy la lectura que en aquel momento, en aquellos años. Creo que bastante más inclusiva. Mirá, el tema, ¿y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la educación, porque desde los años 80 para acá, yo he trabajado, como sabés, muchos años en la formación de lectores, en la formación de maestros lectores y en la formación de niños y jóvenes lectores, bueno, de distintas maneras. También lo hacen profesores en el secundario, en los profesorados, yo también he hecho eso, y hay un trabajo de décadas de llevar la literatura a la escuela. En casi todas las escuelas de nuestro país, no me atrevo a decir todas, pero en casi todas se lee algún libro a lo largo del año escolar. Claro. Entonces eso no estaba antes. Mira, anoche mismo estuve invitada al ingreso en la carrera de letras. Eran un poco más de 150 estudiantes que están haciendo el ingreso para letras y de la Universidad Nacional de Córdoba. De Córdoba, sí. Y todos ellos habían tenido una experiencia importante de lectura en el primario y en el secundario. Cuando yo ingresé a la universidad, no era así. Lo que probablemente haya sido una construcción, no sé si a partir de tu lectura en la infancia, pero sí de tus decisiones seguramente en la construcción de tus modos de acceder a las lecturas y a las elecciones que hacías, tiene que ver con lo que vos marcás ya sobre el final de Una lectora de provincia, precisamente en el capítulo que se llama Una escritora de provincia, donde decís que la mujer está en tu escritura casi desde siempre y que, bueno, tiene que también una explicación personal, porque un poco ahí también vos, no tanto para mí, que a lo mejor yo conozco más, pero sí para los oyentes. Sí, porque nosotros para los oyentes saber que nosotros nos conocemos mucho. Sí, sí, la mujer, siempre he mirado ahí. Tengo sobre todo por la vía materna, bueno, tengo en mis ancestras, digamos, mujeres fuertes, potentes. Yo tuve más vinculación con la línea materna porque mi abuela Teresa, que era la mamá de mi papá, no la conocí personalmente, vivía en Italia, aunque sí tuve su relato, ella se construyó a sí misma como sastre, no modista, sino sastre, aprendiendo el oficio, desarmando un saco del marido, haciendo moldes de ahí, ¿no? Que me resulta muy admirable. Una sastrería que se llamaba Sastrería Teresa de Andrueto. Así que nos llegaban los almanaques, el almanaque cada fin de año con Sastrería Teresa de Andrueto. Y por la parte de mi mamá, que era una familia trabajadores de subsistencia, pobres, digamos, porque familias como sin hombres o con hombres enfermos, donde las mujeres tuvieron que hacer trabajo rudo. La mamá de mi mamá era colchonera, su abuela, la abuela de mi madre había sido guardabarrera, cocinaba tras una máquina de trilla, después de vieja tejía redes para pescadores, bueno, trabajadoras con sus manos y con su cuerpo. Y bueno, siempre miré ahí las mujeres, las que me rodeaban en el barrio. Después tengo 2 hijas mujeres, mi hermana que murió muy joven. Bueno, yo tuve mucha presencia con sus 2 hijas, armé redes con mujeres más grandes que yo, de la generación de mi madre, para cuidar a mis sobrinas, en relación con la abuela de mis hijas. Bueno, siempre he mirado ahí, siempre me ha llamado la atención el modo en que, a veces en la necesidad, pero en las mujeres lo he visto más, el modo en que las mujeres han sostenido sus pequeños mundos, ¿no? O sea, la cría sobre todo, ¿no?
cómo una mujer se las arregla con algo que tenga para que sus hijos no pasen hambre, ya sea trabajando con las manos, ya sea con el intelecto, ya sea, haciendo uso de su belleza si la tiene, lo que fuere, con tal de que la cría se salve. Y eso me parece tan conmovedor y tan admirable. Entonces, bueno, he ido a mirar ahí mucho. Y bueno, me interesan los bordes sociales, tengo mucha empatía desde siempre, desde antes de ser escritora, y en la escritura eso aparece, ¿no? Sí, que no son precisamente aquellos personajes que han llegado a ser tan universalmente conocidos, ya sea a través de la literatura o, por ejemplo, en el cine, etcétera. Porque yo la verdad que no lo sabía esto, pero me llamó mucho la atención de que vos te considerabas una niña muy pecadora cuando niña, porque ibas 2 por 3 a confesarte con el cura, y el cura, ya después de haber escuchado tantos pecados, decía, bueno, te perdono por todo eso que traes anotado y todo lo que todavía no me contaste, porque quería ser más o menos como Santa Teresita, Santa Clara. Sí, yo quería ser santa, porque no me andaba con chiquitas. Pero vos, en esa anécdota que vos decís, que para que quienes no han leído el libro, digamos, yo a la hora de confesarme anotaba mis pecados, y después me fijaba cómo estaban escritos, si eran muy repetidos, digamos, le buscaba un orden, le buscaba un ritmo, le buscaba un sonido. Yo creo que ahí ya estaba la escritora queriendo combinar las palabras más allá de los pecados que podían anotarse. Pero sí que más allá de esos personajes que uno ha ido conociendo a través de la literatura, en distintos géneros y también el cine, etcétera, esto que vos recién decías, ¿no? De darle vida y darle rostro y darle corporalidad a esos personajes mucho más anónimos, esas historias mínimas, parafraseando a algún director de cine, que es lo que menos circula, salvo, por ejemplo, cuando tenés tragedias como la de estos días en Bahía Blanca, no sé, para marcar algo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que a mí en la escritura no me interesan ¿cómo diría?, las figuras heroicas, los grandes nombres. No me interesa hacer una narrativa de eso, me interesa mirar ahí en lo chiquito y en los comportamientos sociales, en ese lugar de la gente de a pie donde estamos metidos, digamos, y desde donde sostenemos tantas cosas y también dejamos caer tantas cosas. A mí ese lugar así tan inmersa en el contexto social, ¿no? En la vida común, me interesa mucho. Creo que es como un laboratorio de lo que puede una sociedad sostener, valorar y también dejar caer. Ahí yo lo uno con algo que tal vez hoy, bueno, algunos dicen nos distrae, al punto que, por ejemplo, para un público, sobre todo escolar, en los niveles primario y secundario, tal vez se está intentando la prueba de que, bueno, habiéndole dado casi un lugar central al celular, ahora probemos a comunicarnos sin que el celular tenga que estar de por medio para ver cómo nos va en la relación con el otro. Vos marcás en el libro que el ojo del observador, tal vez un poco lo que estabas diciendo recién, es muy importante, pero ese ojo hoy está como un poco, no sé si llamarle distraído o cooptado, llamémosle, por las redes sociales, para no universalizar en torno a todos los medios. ¿Cómo ves ese intríngulis chíngulis que hoy nos atraviesa, incluso siendo usuarios de redes sociales, ¿no? Nosotros, vos, yo. Sí, somos y lo seremos, porque bueno, seguro, tampoco puede negar algo que también tiene su beneficio. Lo que pasa es que me parece a mí que cuando una persona sabe lo que va a buscar en las redes, y ese saber puede estar ligado a una condición lectora, porque bueno, se toma mayor conciencia de lo que uno es, del contexto en el que está. Bueno, entonces, si hay ese saber, si uno puede ser sujeto de esa búsqueda, me parece que se pueden encontrar cosas muy interesantes en las redes. El tema es cuando uno es objeto de eso. Y no es, creo yo, no es alguien que pueda decidir, sino que consume lo que le llega por los algoritmos y demás, sin poder romper esa barrera, ¿no? Que
bueno, sabemos, yo por ejemplo tengo algunas estrategias para que no me coman los algoritmos, por ejemplo, rechazo, digamos, algunos asuntos o algunos medios para buscarlos por mi cuenta, para no consumir lo que me, digamos, con inercia lo que me llega, ¿no? Entonces, creo que si uno tiene esa posibilidad, bueno, ese saber, esa conciencia sobre todo, me parece que puede ser muy importante. También hay una discusión, si bien los celulares pueden servir para incorporar una cantidad de aprendizaje, tampoco me parece mal que en ciertos espacios de la educación, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes, con los niños, por un momento se pueda dejar el celular y trabajar de otra manera, y bueno, después retomarlo. Claro. Conozco profesores que hacen la experiencia de que, bueno, ingresan a su curso y dejan en un canasto los celulares por 1 hora, por 2 horas, y luego los retoman, ¿no? Para que no todo vaya por ahí. Tampoco que nada vaya por ahí, porque eso forma parte de nuestra vida, pero sí para que haya un uso más consciente, con menor inercia, digamos, ¿no? Yo ahí lo uno o lo vinculo con dos cuestiones. Una cita que vos propones en el capítulo que se llama Los locos, los cuerdos y los que tiran de la cuerda, que es de ahí de Carvalho, que dice: todo quehacer es social si su hacedor es capaz de levantar la cabeza de su objeto y mirar a su alrededor. Que yo creo que es lo que vos hacés casi como digamos, como pan de cada día, cada vez que te pones a pensar, o las historias que escribís para Gente Conmigo, los viernes ahí con Cristian en La Ranchada, o también, por supuesto, las columnas que llegan después aquí. Hoy, por ejemplo, compartimos más temprano la del Bufón, que tiene mucho que ver también con personajes de la realidad, no solamente argentina, pero en fin. Pero lo quería traer porque esta mañana, tomando examen precisamente en una mesa de taller de texto, una estudiante, la verdad que bastante joven, había trabajado sobre lengua madre, que es otro de tus libros con el que ganaste aquel premio Andersen, ¿no? Y bueno, la verdad es que se quebró emotivamente y después me empezó a comentar todo lo que ella le había pasado con ese libro, que sin ella haber vivido el tiempo de la dictadura, que es a lo que refiere mucho a través de las cartas, digamos, aquella historia, le había provocado el deseo de conectar, y también lo que vos transmitís, por supuesto, a través de esa novela. Así que te lo quería compartir porque creo que tiene que ver con también ese joven que empieza a leer un poco más allá de lo estrictamente lineal, como solemos decir, de no avanzar en tratar de profundizar, en relacionar con otras experiencias de vida o con otro tipo de lecturas que haya hecho. Sí, yo, bueno, soy una agradecida de las devoluciones de lectura que a veces recibo directo, a veces como vos acá, a veces mucho tiempo después de lo que un libro, un cuento, una novela le significó a alguien, y a mí me parece que ese es el mayor regalo, la mayor retribución a la que puede aspirar uno cuando escribe, que es la posibilidad de conmover al otro, de hacerlo pensar, ¿no? Bueno, a veces esto de ponerse en el lugar del otro, que me parece que es justamente algo que nos permite la ficción, que es, en realidad, más que permitirnos, nos obliga. Una ficción, una novela, un cuento, nos obliga como lectores a ponernos en el punto de vista que quien escribió eligió para contar una historia. Y ese punto de vista puede ser de alguien muy distinto a nosotros, alguien a quien le ha pasado cosas muy distintas. Y bueno, hablamos todo el tiempo de inclusión, ¿no? Pero la ficción, la literatura de ficción, nos permite una inclusión ficcional, digamos, en un otro distinto de nosotros, que a lo mejor no tendríamos la posibilidad de conocer. Entrar en intentar comprender lo que otro siente, ponerse en los zapatos del otro, como dice el dicho popular, ¿no?
Y yo lo que creo que también vos lográs, ciertamente también lo hacen otros escritores o escritoras, pero que vos también en esa generosidad que vos decís que recibís en cada lugar donde vas o donde te invitan, también vos generosa con esas construcciones que haces a la hora también de marcar tal vez lo que te llamó la atención o las influencias. Pienso en lo que también en Una lectora de provincia vos recogés entre tantos nombres a Beatriz Vallejos, a Circe Maya. Sí. También hablas muy especialmente de Robin Hood, ¿no? Sí. Digamos, escritores o historietistas, en el caso de Robin Hood, que bueno, también vos reconoces como importantísimos a la hora de tus otras historias que has ido componiendo a través de los distintos libros, que, vuelvo a decirle a los oyentes, uno ya no termina de leer uno, que ya apareció el otro, o sea que estás en los años de enorme producción editorial, querida Teri, qué bueno que sea. Sí, mucho porque, bueno, los oyentes no sé si saben, yo tengo ya muchas décadas, y bueno, también tengo mucho oficio acumulado. El oficio es una ventaja y es un problema también si uno escribe de oficio, digamos, y se deja llevar por eso, pero si uno lo pone como al servicio de un ingresar a lo más hondo de uno mismo y una posibilidad de mirar desde uno, levantar la cabeza, como dice Aida Carballo, bueno, el oficio ayuda a que todo sea más sencillo, el proceso de escritura, menos duro, menos difícil. Y bueno, y también sucede que, digamos, bueno, a lo largo de la vida ya se han abierto muchas puertas. La verdad que todo lo que antes era tan difícil, encontrar una posibilidad de publicar un libro y demás, ahora es algo que sucede solo, digamos. Porque se nos va yendo el tiempo, no quiero dejar también estos últimos minutos de aprovecharlos. Por un lado, esto que vos marcas, que yo lo uniría con lo que también vos parafraseás en algún momento, también avanzado en el libro Una lectora de provincia, parafraseando a Freire, cuando vos decís que toda lectura es un acto político, ¿no? Es decir, tal vez en eso de levantar la mirada, como vos decías hace un rato, el ojo del observador, tal vez algo de lo que necesitamos fortalecer para estos tiempos donde se nos venden tantas mentiras, ¿no? A través de otros medios. Sí, esto que vos decís, yo siempre sentí la literatura, digamos, la literatura como un ejercicio político, pero político ¿en qué sentido? En el sentido de poner en el espacio público, en la polis, palabras que puedan hacer que pensemos acerca de algunas cosas o llamando a sentir, a mover, a conmover acerca de algunas otras. Ya dándole paso a Como si fuesen fábulas, que creo que siguiendo un poco la misma línea, en este tercer libro que ya recoge esas columnas que vos primero las escribís para radio y que después han ido tomando forma en Extraño Oficio, en el otro libro que apareció en España, Mujeres Mierda, y este tercero, Como si fuesen fábulas, ya una década, ¿no? Más o menos, si ahí mal no recuerdo, con Cristian. Sí, 9 años. Quiero tomar el Subsuelo de la Patria, esta edición que vos ya aclarás, bajo tu responsabilidad escribís el fragmento de Scalabrini Ortiz, con eso de esa lectura política, ¿no? Era el subsuelo de la patria sublevado, que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el egoísmo, estremecimiento y el mismo impulso. El hombre aislado es nadie, pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Bueno, hay un montonazo de historias. Yo aquí me marqué, qué sé yo, al maestro con cariño, qué sé yo, hay tantas. Tenés La bolsa de la ficción, Qué culpa tiene el tomate, El adversario, que también está tan enormemente escrita esa historia, Los sueños del Tercer Reich. Bueno, y lo ligaba esto que te leí incluso con lo que está ocurriendo cada miércoles, ¿no? Sí, eso te iba a decir. La marcha de los jubilados, me lo estás diciendo hoy El hombre solo es nada,
la fuerza que tiene lo colectivo. Y ahí estamos esperanzados en estas fisuras que se han abierto con esta presencia de los hinchas que se van sumando de distintos clubes a apoyar la marcha de jubilados, ¿no? Y para cerrar, un nombre que nos une, que nos da identidad y sobre el cual el minuto que vos quieras aprovecharlo para decir Oliva. Bueno, el territorio que nos une, nuestra patria chica, el origen. Oliva es para mí, bueno, es muchas cosas porque es la infancia, es la adolescencia, es mis padres hasta el último día que han podido vivir allí, es también la familia de mi compañero, es también tu familia, es también como cada lugar es como un Aleph, donde todo sucede, todo uno puede, si mira atentamente, uno puede ver todo. Las luchas, los apoyos, las vergüenzas, la resistencia, los abandonos, la luz y la oscuridad que hay en todos los sectores sociales. Digamos, mirando muy intensamente un lugar, puede encontrar todos los dramas humanos. Y bueno, yo miro mucho ahí, en el recuerdo de lo que tengo de ese espacio, que es ficcionalizado, por supuesto con muchas diferencias, ¿no? Como Aldao, nombre de Aldao, que aparece en distintos libros míos, como un pueblo de la llanura cerealera del centro del país, donde pueden suceder todas las cosas que hacen a la condición humana, como una suerte de, como diría, laboratorio social en una mirada que intenta ser, a la vez que amorosa, también crítica. Y bueno, no hay tecnología que nos derribe, así que lo logramos, querida Tere. Y yo, bueno, muy agradecido siempre, porque bueno, también gente conmigo, no hace 9 años, pero de estos últimos años... Acá hace bastante que estamos también. Claro, también se viste de boca en boca con las historias, así que siempre aquí con los oyentes, las oyentes, marcando esas tendencias de lo que escuchan, lo que les gusta, más lo que les llama alguna reflexión, así que un enorme abrazo desde aquí, desde la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, que la viene peleando como todas las universidades para ver si se le afloja un poco el bolsillo y el corazón a esta gestión que tenemos hoy. Así es. Te mando un abrazo grande, Néstor, y un saludo para tu audiencia. Nos vemos pronto. Chau. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.